Bien, nuestra próxima invitada tiene un asteroide que lleva su nombre. Es el 11.819 Millarca, que fue bautizado así como un reconocimiento a su largo trabajo en el área de los meteoritos, donde ha combinado la geología y la astronomía. Hoy estamos con Millarca Valenzuela. Millarca, ¿cómo estás? Muy buenas bien, tardes. muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti por estar hoy con nosotros conversando. Partamos con algo de la base. ¿Cómo y por qué tú decides empezar a especializarte en los meteoritos? Sabemos que fue un tema que te llamó desde una temprana edad, lo habíamos conversado antes en Cooperativa Ciencia, pero ¿hubo algún detonante durante tu vida que te haya dicho, wow, sí, esto es lo que yo quiero hacer? No fue tan de un día para otro. A los 19 años yo congelé la carrera, quería ser astrónoma y no existía astronomía cuando ingresé a la Escuela de Ingeniería y Ciencias en la Chile. Y el primer año fue muy árido, muy duro y no estaba segura de querer seguir por esa vía, así que congelé el segundo año. Y en ese segundo año me dediqué a hacer fotografía en parques nacionales y en el Parque Nacional estuve en Los Flamencos, cerca de Toconao, y de ahí recibí la invitación de un profesor de astronomía de la Universidad Católica del Norte a ir como fotógrafa a la primera expedición de búsqueda de meteoritos de Chile. Y fui, no sabía mucho de meteoritos, pero estuvimos como 5 días en el terreno con geólogos y astrónomos tratando de buscar estas rocas. Y en ese momento me di cuenta de que era un tipo de roca muy, muy especial, que ni los astrónomos ni los geólogos las estaban estudiando y que al parecer eran muy importantes para descifrar procesos que ocurrieron muy temprano en el sistema solar, pero que como los meteoritos vienen del cielo, los geólogos decían, son entonces de los astrónomos, y los astrónomos dicen, no, pero están en la Tierra, entonces son de los geólogos. Entonces quedó esa como idea de que era algo que nadie lo estaba estudiando, y yo creo que se anidó dentro de mí por mucho tiempo en que no pensé más en los meteoritos. Después seguí la carrera de geología y ya casi al final me tocó la suerte de tener los electivos de meteoritos y de ciencias planetarias, o sea, geología planetaria, con un profesor que lo dictó un par de semestres solamente. Y eso finalmente fue como la última cosa que hizo que me decidiera a hacer mi tesis para ser geóloga estudiando un meteorito, y que sin querer me volví la única persona que había estudiado un meteorito en Chile de manera científica. Y eso fue marcando como un hito que la gente lo empezó a reconocer. Eso, no, es que ella estudió meteoritos, no, es que ella estudió meteoritos. Entonces, de alguna forma fue guiando la siguiente fase de mi carrera, que fue ya cuando salí de geología. Increíble historia. Y ahora, muy opinión personal, para ti, ¿cuál es el meteorito más interesante y qué información crees que nos entrega sobre el origen del sistema solar? No tengo ninguno que sea más interesante, todos me parecen igualmente interesantes. Como lo contaba un poco en la charla que me tocó dar esta mañana, cada meteorito trae un capítulo de la historia del sistema solar y todas esas historias son muy interesantes. Entonces, con los condritos, que son los más primitivos, las historias tienen que ver desde el momento en que se empezaron a crecionar los primeros sólidos, o sea, de pasar de una nebulosa a pequeñas partículas que fueron aglomerándose para generar lo que llamamos planetesimales, que son como los ladrillos de construcción de los planetas. Y eso me parece muy fascinante. Pero tenemos otros meteoritos que están mostrando otra etapa más avanzada dentro del sistema solar, donde podemos entender cómo se formaron los planetas, cómo se diferenció la corteza del manto del núcleo. Y esas rocas son bellas, son hermosas como de ver, pero también de estudiar, producto de esta incapacidad que tenemos como humanos de acceder, por ejemplo, a información del núcleo del planeta o del manto del planeta. Entonces eso hace que todos ellos tengan historias muy interesantes, y entre esas los meteoritos que tienen materia orgánica, que nos permiten tratar de dilucidar si ese fue el material primordial que alimentó de alguna forma a los planetas terrestres como la Tierra, como Marte.
y que habrían sido como los ingredientes principales de la cazuela de la vida. Entonces creo que en cada uno de ellos podemos encontrar la historia de nuestros orígenes cósmicos, de nuestros orígenes planetarios, y por lo tanto creo que todos los meteoritos son muy interesantes. Perfecto. Y todos esos elementos, características, formas, diversidades, ¿cómo las podemos acercar a los jóvenes, a los niños, a las niñas, de una manera quizá más lúdica o enseñándoles también la importancia de los meteoritos? Bueno, hay museos en todo Chile que tienen poquitas muestras, no tenemos una colección muy grande, pero actualmente tenemos ya, está en el Museo de Historia, o sea, en el Museo de Historia Natural, hay algunos que son emblemáticos, unos hierros más o menos de, no sé, 80 kilos, que los pueden tocar la gente. Así que pueden ir como a acercarse a esta roca que es más vieja que el planeta, o sea, es más vieja que la Tierra. También hay meteoritos en la Universidad Católica del Norte, en el Museo Humberto Fuenzalida. Hay una presentación completa sobre los meteoritos con paneles que explican toda su formación y una muestra pequeñita de estas muestras. También tenemos meteoritos en la Universidad Austral, meteoritos en la Universidad de Concepción, y creo que tenemos meteoritos en la Universidad de Chile también. Entonces, para diferentes regiones tenemos lugares a los cuales acudir como para ver cómo son, para enterarnos de qué están formados y cuáles son como los intereses especiales que tenemos los científicos en cada tipo de meteorito. Maravilloso también poder acercar esto a todas las personas, porque así como las matemáticas, la astronomía, los meteoritos también están presentes en nuestra vida. Bueno, y de alguna forma también el libro que escribimos con Gabriel ¿Sí? León, que es Meteoritos, historias entre el cielo y el suelo, es un intento de llegar a más gente justamente con esta información y además con la información crucial para este tiempo que tiene que ver con la urgencia de la protección de los meteoritos chilenos, dado que no hay, en este momento no hay nada que los proteja y vienen muchas expediciones extranjeras que vienen y sacan, yo creo que de cientos de kilos al año, y que efectivamente están sacando un patrimonio científico, natural, único que nos permitiría como hacer un salto cuántico en el tipo de ciencia que podemos hacer, si es que estos hubiera una conciencia mayor acerca de la necesidad de su resguardo. Claro, justamente te iba a preguntar por el libro que escribiste junto a Gabriel León. ¿Qué podrías rescatar de toda esa aventura, de esa trayectoria? Porque también conversamos con Gabriel en Cooperativa Ciencia y nos contó un poco de cómo se empezaron a organizar, la aventura que significó finalmente escribir este gran título. Sí, yo creo que hay mucho de biográfico de mi historia en ese libro. De hecho, esta es la edición que llegó finalmente a ser publicada, pero la base de lo cual conversé yo ordenó muchas cosas de mi propia historia. O sea, fue un proceso para mí personal también, tener que repasar por qué había empezado a estudiar meteoritos, contarle a alguien por qué. De hecho, hay muchas historias que le conté a Gabriel que no están en este libro, que son parte de todos los desafíos que implica meterse en la investigación de una línea que no existía previamente. Entonces, como que me ayudó a reforzar, a entender en qué punto estoy parada actualmente con respecto a esa ruta que hice, como también para traspasarlo a los que vienen detrás de mí, a los estudiantes de doctorado que están ahora haciendo su doctorado conmigo, a los estudiantes de pregrado, a los postdoc que quieren venir. O sea, de alguna forma me dio como una perspectiva como para imaginar esta ciencia, cómo se va a abrir hacia el futuro. Y lo más bacán que encontré del libro tenía que ver con la mezcla que hizo Gabriel de las historias, de estas historias biográficas finalmente del Chango López que fue y que encontró que el derrotero, que todo el mundo pensó que era un tesoro y al final era un meteorito. O sea, hay muchas historias de vida de gente, de pirquineros, de gente, de científicos en Europa que estuvieron postulando qué eran los meteoritos en 1800.
Todo eso yo creo que fue muy valioso de rescatar como historias humanas finalmente, no solamente como la distancia abismal que a veces se puede sentir de un científico y darse cuenta que la ciencia está metida en muchos lugares. Claro. Estamos conversando con Millarca Valenzuela. Ella es geóloga, especialista en meteoritos y académica de la Universidad Católica del Norte. Millarca, ¿qué referentes estuvieron ahí para ti en el momento en que tú te encuentras en este camino buscando, como definiendo qué es lo que realmente tú querías hacer? Porque congelaste una carrera, te tomaste un tiempo quizá. ¿Hubo referentes ahí que hayan guiado tu camino o que tú hayas dicho sí? Porque, claro, sabemos que eres la primera mujer que se dedica aquí en Chile al estudio de los meteoritos. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? No, en general no tuve referentes así como tan grandes, simplemente conversar con gente que ya estaba caminando su camino científico. Siempre ha sido una forma de volver a mirarse uno mismo y decir realmente quiero hacer esto, ¿no? Entonces, en diferentes momentos fueron diferentes personas. De hecho, una persona muy importante cuando había empezado a trabajar como geóloga en Chuquicamata. Y dije, no quiero dedicarme a los meteoritos porque es muy difícil, no hay nadie que me enseñe, no existe nada, etcétera. Y justo de casualidad, un estudiante de doctorado que estaba haciendo su doctorado en cráteres de impacto en Canadá, que era chileno, mandó un correo diciendo, ¿hay alguien que sepa de meteoritos? Que necesitamos ir al cráter Monturaqui a hacer un mapa geológico. Y ellos iban a hacer la geofísica. Y yo dije, yo. Y en esos como 4 días que estuvimos en el cráter, que yo les contaba que no iba a ir así como a un lugar donde no existía nada, o sea, como un páramo sin ruta, y ellos estuvieron todo el rato diciéndome, tienes que hacerlo, este es un nicho único que encontraste tú, que deberías abrirlo, que tienes que, o sea, como dándome el coraje como para enfrentar algo que de mirarlo me daba susto. Entonces ese colega, Hernán Ugalde, actualmente es un profesor en Canadá, y lo llevo dentro de las personas que de alguna forma influenciaron que decidiera continuar en ese camino, de postular al doctorado y de hacerme cargo de armar un camino sola. Claro, es a partir de esto también cuando muchos investigadores o académicos expresan esa importancia de replicarlo a sus estudiantes, a los alumnos, a su círculo, en lo significativo que es el apoyo y que pueda empoderarlos y empoderarlas a seguir en sus líneas de investigación. Millarca, ¿cómo ves el futuro de la investigación de meteoritos acá en Chile? ¿Y qué oportunidades ves también en el país para los próximos años? Yo creo que ya se abrió, o sea, creo, por lo menos en mi listado de cosas importantes, era que no quedara como una anécdota, sí, hubo una geóloga una vez que se dedicó a los meteoritos. Creo que ese era uno de los escenarios más tristes que yo vislumbraba como futuro. Y creo que eso ya no pasó, que efectivamente se creó un semillero de grandes mentes jóvenes que querían tomar esto con su propio ímpetu, con sus propias preguntas, que yo solamente las encaucé, o sea, a través como de un grupo que creé dentro de la Sociedad Geológica de Chile, que se llama Grupo de Meteoritos y Ciencias Planetarias, que todos llegaban esperando que se iban a encontrar con alguien que le iba a decir cómo caminar. Y yo, no, estamos todos en la misma, no sabemos cómo caminar este camino, pero yo creo que es importante aunar a la gente que tiene un gusto en común y desde ahí empezar a construir, y esa construcción funcionó y actualmente hay otro doctor en meteorítica chileno salido de la Universidad de Atacama. Están 2 estudiantes, uno de la Universidad de Atacama y uno de la Universidad Católica del Norte, también a punto de terminar, y eso significa que ya no es una anécdota, está quedando una marca, y estas nuevas generaciones se han hecho cargo además de aunar a la comunidad completa, que no es solamente la científica, sino también la de los cazadores locales, la de los cazadores chilenos, que es gente súper aperrada, súper sacrificada, que de alguna forma quiere aportar desde el lugar que les toca a ellos, y de alguna forma
amalgamar a toda esta comunidad en un solo objetivo, que es la protección de los meteoritos chilenos. Así que yo de verdad creo que es un futuro que se ve bien auspiciado, y que esperamos que la ley se concrete, porque eso va a cambiar bastante las cosas como estamos actualmente. Claro. Millarca, y ya para ir cerrando, ¿cuál es tu mensaje a todos esos niños, niñas, adolescentes que son unos curiosos, unas curiosas, y que a veces podrían ser pioneros en investigaciones, en proyectos, en iniciativas, pero que no lo consideran, ya sea por falta de apoyo, quizás falta de recursos, entre otros factores? Bueno, yo pienso que lo más importante para cualquier vida humana es seguir la vía de lo que es de lo que te apasiona y de lo que te genera felicidad. Eso pueden ser muchas cosas, y no solamente una. Pueden ser más de una las que te provoquen felicidad, como por ejemplo tú comunicar, de alguna forma indagar. También es un tipo de hacer ciencia, en el sentido de ir detrás de una respuesta. Pero así también puede ser el arte. O sea, de alguna forma creo que la clave del éxito para la gente que está en ese momento en el que no sabe hacia dónde va su camino, es empezar a preguntarse qué cosas son aquellas que pueden pasar horas, horas y horas, y sentir como que no ha pasado nada de tiempo. ¿En qué cosas uno siente que está muy cómodo estudiando o haciendo o, no sé, conversando? Y creo que ahí está la clave de descubrir cuáles son las cosas que innatamente son de uno, y no son la proyección de los papás o lo que quiere el colegio o lo que sea. Entonces pienso que cuando un humano se enfoca a hacer las cosas que de verdad le gustan, es más probable que desarrolle una vida feliz a muchos niveles, y que cuando haga una familia también pueda transmitir eso a sus hijos. Y pienso que si más humanos hiciéramos eso, tendríamos sociedades mucho más sanas. Así que creo que necesitamos científicos, necesitamos artistas, necesitamos médicos, necesitamos muchas cosas. Y lo importante es encontrar el camino que a uno le hace sentido, que a uno le genera, me quiero levantar a hacer esto de nuevo, y no sentir como que es una carga hacer lo que uno hace. Claro, qué emotivo mensaje, emotivo consejo también, y apoyo que da Millarca. Y ya, una última preguntita. ¿Cómo podemos diferenciar, que todavía no logro entenderlo bien, un asteroide de un meteorito? ¿Cómo Ya. podemos explicar eso en palabras más fáciles, más accesibles? Son el mismo material, solo que están en diferentes lugares. ¿Ya? Ya. Entonces, el asteroide es esta roca grande o no tan grande, pero que está ligada a una órbita alrededor del Sol, que está entonces en el espacio dando vueltas, y que eventualmente puede chocar con otra roca y sacarla de su órbita, y que este pedacito que vuela entre medio llegue a la Tierra. Entonces, mientras este asteroide va entrando a la atmósfera y se enciende, a eso le llamamos meteoro, que es de alguna forma el fenómeno luminoso y a veces de sonido que acompaña esta entrada. Y le podemos llamar meteoro si es chiquitito, le podemos llamar bólido o bola de fuego cuando son esas grandes que duran bastantes minutos en el cielo. Y generalmente de esos no se destruye todo y queda un pedacito en la Tierra, que es un pedacito de roca sobreviviente de esa entrada, Ya. y solo a esa roca sobreviviente le llamamos meteorito. Entonces, finalmente, es una roca de 3 nombres. Asteroide cuando está en el espacio, meteoro cuando está ahí entrando en la atmósfera y encendiéndose, y meteorito solo si llega como lo último que quedó de la caída de ese asteroide. Ya, perfecto. Bueno, ahí entonces tenemos ya la explicación completa para poder entenderlo. Y ya también le podemos dar una explicación a la lluvia de meteoros y a todas estas expresiones que conocemos. Sí. Ciencia, meteoritos, asteroides, investigación, eso es lo que estuvimos conversando hoy con Millarca Valenzuela. Ella es geóloga, especialista en meteoritos y académica de la Universidad Católica del Norte. Millarca, muchas gracias por conversar hoy con nosotros. Muchas gracias. Que estés muy bien. Tú también.